Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Acompáñenme juntos para leer en Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a compartir juntos en esta mañana el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a leer todos juntos. Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a compartir. Sí, dice así. Primer libro de Samuel 25. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Puedes mover la luz? Me da en la cara. Sí. Cuando llegaron los jóvenes, verso 9, voy en el verso 9, dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas esas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y vamos a adelantar un poquito y vamos a leer en el verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y vamos a saltar un poquito más y vamos a leer en el verso 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú.
que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Hasta ahí vamos a leer. Sí, la Biblia realmente es un libro tan interesante, también que ha cambiado personas, incluso también naciones. Algunas constituciones de los países, como por ejemplo la Constitución francesa, algunas constituciones de otros países como la de Estados Unidos, están fundamentadas en los principios bíblicos. Porque si hablamos de valores, no hay mejor libro que nos hable de ello que la palabra, que la Biblia. Y cuánta influencia ha tenido a lo largo de la historia, pero también es, aunque parecen letras, simplemente letras, pues muertas, pero en verdad, en realidad, son letras que están vivas y que actúan en aquella persona que las cree y que las recibe. Una persona que ha tenido la oportunidad de encontrarse con el Señor fue después de una gran lucha, una gran pelea que ha habido por su alma. Nosotros desde el principio somos las personas que no tenemos interés ni buscamos de Dios. Ayer yo me ponía a pensar, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy aquí en este lugar? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué esta vida tengo? ¿Acaso yo quise o me propuse? Hoy también algunos jóvenes daban testimonio, ¿verdad? Decían, yo no quería, pero ni modo, ya estaban ahí y estuvieron participando, ¿verdad? En alguna actividad de la iglesia. Pero yo también cuando me pongo a pensar, ¿por qué estoy aquí? De veras. No fue así un deseo que yo tuve, un anhelo, yo voy a dedicarme a Dios, yo voy a dar mi vida al Señor. No fue así, sino simplemente fui una persona que tenía mis propios intereses, mis propios deseos, mis propios planes. Pero un día, cuando tuve 16 años, en ese día, en ese tiempo, en el año de 1994, cuando por casualidad, yo ahora entiendo que no fue casualidad, ¿verdad? Sino que ese año fue un año que cambió completamente todo el curso de mi vida. Más o menos por el mes de junio me encontré con el pastor, el primer misionero que fue enviado a México. Y yo simplemente pensé, ¿verdad? Nunca, hermanos, yo pensé el alcance ese envío de ese misionero en México. Nunca me imaginé, ¿verdad? Lo que ahora estamos viendo, cuántas iglesias ahora a la fecha se han abierto en tantos estados, en otros pronto se abrirán, desde el norte, desde la punta norte de México, Tijuana, hasta Cancún, ya pronto también el Señor va a permitir. Nunca en ese entonces yo me imaginé, ¿verdad? Lo que implicaba, lo que habría de ser a futuro.
sino yo cuando en ese momento vi al misionero que llegó, un misionero que ni siquiera hablaba bien el español, que por sus costumbres hubo algunos conflictos porque había cosas que yo no entendía, por ejemplo, eso de quitarse los zapatos. Al entrar a su casa se quitaba los zapatos y yo no estaba acostumbrado a quitarme los zapatos. Y cuando entraba a su casa, hay que quitarse los zapatos. Ay, no me cambié de calcetines esta vez, no, ni modo, pero pues tenía que, entonces ahí, bueno, ya tenía que adaptarme, ¿no? A esas costumbres que yo en ese momento no entendía. Yo me acuerdo que él tenía una costumbre muy, muy rara, ¿no? Que ya saben, nosotros por nuestros prejuicios, aunque ahora pues por la inclusión, eso ya está pues alterándose, ¿no? Él acostumbraba darme nalgadas, ¿no? Así íbamos en la calle. ¿Qué pasó, no? Así yo me sentía como, ay, ¿por qué es? Pues, ¿qué se va a malinterpretar esto, verdad? ¿Y por qué lo hace? Y íbamos caminando y ¡pum! ¿No? O sea, entonces eso me causaba como, pero no, como que no tenía confianza de decirle, oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace eso? ¿No? Y entonces después, ya, después de varias veces que él así, varias veces hacía, oiga, aquí no se hace así. Y dice él, es que una forma de mostrar aprecio a alguien es así, ¿verdad? Nalgadas. No, pero aquí entre hombres se toma mal, aquí en México. Una vez en Argentina fuimos a una iglesia el año pasado y entonces al llegar pues vi que los pastores saludaban a las hermanas, ¿verdad? Y así las hermanas también se saludaban. Y dije, bueno, pues eso yo hasta aquí en México lo he visto, pero cuando me tocó saludar, agarró y también me dio un beso, ¿no? Y entonces, no creo que, ¿cómo? No, ¿qué pasa? Amado, bendiciones. ¿Y qué pasó? Bueno, esto a lo mejor fue nada más la entrada, ¿no? Pero a la salida, amado, Dios te bendiga. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué hacen eso, no? Así hay diferentes países, culturas. Y después, son mexicanos, ¿verdad? Ya no se hacen así, ¿verdad? Bueno, aquí ustedes van a ver que así es, entre hombres se dan besos, ¿no? Y yo dije, no, allá en México ya los hubiéramos acabado, ¿verdad? Bueno, ahora ya no es así, ¿verdad? Ahora creo que ya las leyes están ahí en la inclusión, ¿verdad? Trabajando mucho, pero allá no es así, o sea, si ustedes van, así será, ¿verdad? Y todos así. Pero ese tipo de cosas el pastor aquí cuando llegó se enfrentó muchas complicaciones, dificultades. Yo recibí la salvación en noviembre del 1994. Y cuando escuchaba, o sea, para mí eso fue un impacto grandioso. El sentirme libre de mis pecados. El sentirme o el saber. No simplemente sentirme, sino el saber. Soy limpio. Era algo indescriptible realmente. Soy limpio. No puede ser. ¿Cuánto tiempo yo estuve buscando, tratando? Pero así, de esta manera tan sencilla, tan simple, tan clara, que mis ojos se abrieron. Ahora entiendo la historia de Caín y de Abel. Abel ofreció el sacrificio. Por eso Dios lo aceptó. Por eso también Jacob fue bendecido, porque él fue vestido por Jesucristo. Y todas las historias de la Biblia empezaron a llevarme a ese entendimiento. Todo entonces habla de Cristo. Simplemente yo había recibido la salvación
3 años me acuerdo que ese ministro estuvo en México. Después, él se retiró. Pero esos años para mí fueron cruciales. Porque en mí empezó a levantarse un deseo. Porque, ¿saben? No solamente yo por él recibí una teoría de soy limpio, sino también se levantó un deseo de vivirlo. Cuando escuchaba los testimonios, cómo Dios obraba, cómo Dios trabajaba, cómo Dios contestaba sus oraciones, cómo Dios les ayudaba para predicar. Cuando esas experiencias Él empezó a compartir, no solamente en mi corazón se quedó esa satisfacción por la salvación, sino empezó a levantarse un deseo. Yo también quiero vivir esa experiencia que Él comenta, que Él habla. Hasta ahí fue todo. Ese inicio, ese deseo me trajo hasta lo que ahora yo soy. Hasta aquí. Nunca más, nunca otra cosa yo anhelé, ¿verdad? Yo quiero servir al Señor, yo quiero dar mi vida a Él, yo quiero tener una posición, yo quiero ser nombrado en la iglesia, algo. Nunca fue así, sino simplemente yo quiero llevar esa vida, esa experiencia que ellos tienen, esa comunión de Dios. Yo quiero probar, yo quiero experimentar, yo deseo vivir eso que ellos dicen que viven. Esa motivación. Ayer que yo me ponía a pensar, no fue otra cosa, solamente esa motivación que recibí de ese principio. Hay entonces, o sea, una vida de una persona que ha encontrado el Evangelio. Ya sabe usted, el Señor le ha concedido y le ha dado toda la condición para que usted lleve una vida espiritual. Más bien, no es algo excepcional y sobresaliente una persona que lleva una vida espiritual. No es algo especial. Ese hermano es espiritual. No es algo especial para asombrarme. Ese hermano es muy espiritual. No es algo especial. Eso es algo normal. Más bien, llevar una vida carnal, eso es algo anormal de un creyente. Más bien, eso es lo excepcional. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese hermano lleva esta vida carnal? Entonces, normalmente hay 2 causas por las cuales un creyente lleva una vida anormal. 1, porque únicamente fue enseñado en la gracia. Eres salvo. Creo que mucho de eso en Álamo ha sucedido. Eres salvo. Simplemente, eres salvo. ¿Cómo se ha interpretado? Vive como quieras. Ese es uno de los primeros problemas de un cristiano, por lo cual no puede en su vida experimentar, ¿verdad? Lo espiritual, que es normal. Esa enseñanza, eres salvo. Hagas lo que hagas, eres salvo. Por gracia. Ya. Vive. Tú nada más cree, eres salvo. Y ahí se queda. Y no es motivado ese creyente para vivir la experiencia. Simplemente se queda en, ya, solo eres salvo. Ya, quédate. Ese es un problema. Y otro problema hay. Un creyente no tiene anhelo de conocer más. Principalmente esos 2 problemas ocurren en la vida de un creyente. 1, se queda estancado en la gracia. Soy salvo. Y soy salvo. Y otro, no quiere aprender más. No sabe que hay todavía más que aprender. ¿Saben ustedes? El desarrollo de una persona, hablando biológicamente, el desarrollo de una persona va acompañado de su relación con el entorno. Es decir, si un niño, dependiendo de su edad, no es estimulado,
a su debido tiempo, con la debida enseñanza, puede que tenga un retraso o puede que tenga un desarrollo anormal en su aprendizaje. Según la edad, el niño tiene que ir estimulándose. Por ejemplo, los pequeños, jugando, tocando, así aprenden, ¿verdad? No puede aprender matemáticas. Él tiene que tocar, tiene que conocer, saber su entorno, desenvolverse. Ese es el aprendizaje que en esa etapa debe aprender. Conforme va creciendo, él puede ampliar ese aprendizaje. Entonces, si se estimula correctamente, esa persona puede llegar a un desarrollo normal en el que él puede comprender significados, que eso es lo que un adulto ya llegó a desarrollar, ¿verdad? Comprende significados. En la vida espiritual sucede igual. Si hay ese error, eres salvo, vive como quieras. Seguramente habrá problemas a la larga. Pasarán los años, pero él seguirá carnal, solo en teoría. Como algunos niños que luego a veces vemos en documentales, su cabeza creció, pero su cuerpo subdesarrollado. O sea, sabe mucho. Hermano, no, Dios está conmigo. Hermano, pero es que no es el camino. No, pero yo creo y soy salvo y a mí nadie me dice nada. Normalmente encontramos ese tipo de característica de ese cristiano anormal. Conoce bastante y para todo tiene argumento, para todo tiene conocimiento. Oye, hermano, pero es que creo que no está conveniente. Creo que no. Dios está conmigo. Y Dios me dio la promesa. Oye, pero... Y se escuda en la fe. Se escuda en la palabra. Pero es notable su subdesarrollo. Porque se quedó en la gracia. Pero en la experiencia no creció. Entonces, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. Vea lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, primero, hermanos, ¿en qué consistió la obra del Señor? Nosotros, ¿de qué manera hemos sido introducidos a la vida espiritual? Nosotros fuimos primeramente dirigidos al Evangelio, ¿verdad? Hubo quien nos compartió el Evangelio, que nos compartió la obra de Cristo Jesús, y luego nosotros hemos creído en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Creímos en la obra de Cristo, quien Él escuchamos, ¿verdad? El Evangelio en donde nos dice que Cristo murió por nuestros pecados y por ese motivo fuimos ya, nuestro pecado ha sido resuelto en Cristo Jesús. Y el hecho de haber creído, como don, como regalo, el Señor nos concedió
Su Espíritu Santo. En realidad, no ha cambiado ninguna otra cosa en nosotros, sino que el inicio de la vida espiritual consistió en que nosotros, una vez que creímos la obra de Cristo, el Señor nos concedió como don el Espíritu Santo. Y eso nos testifica la palabra. Veamos en el libro, fíjense ustedes, en el libro de San Juan. Vamos a ver, por favor, en el libro de San Juan. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo. Vamos a leer San Juan, capítulo 20. Verso 20. Vea usted lo que ha ocurrido, ¿sí? Dice así. San Juan 20, 20. ¿De acuerdo? Vamos a leer. Mire lo que dice así. Lo que dice aquí. San Juan 20, 20. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vea usted, antes del Pentecostés Jesús dijo así, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, 2 veces los discípulos recibieron el Espíritu Santo, aquí cuando Jesús resucita y sopla, y después vamos a ver Hechos capítulo 2, vamos a ver Hechos adelantito, en Hechos capítulo 2, verso 1, vea usted, Hechos capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es algo diferente lo que dice en San Juan y lo que dice en Hechos. ¿Acaso se recibe, o sea, todo aquel que es creyente, acaso recibe 2 porciones de la promesa del Espíritu que Él nos dio? No. Lo que nos está diciendo aquí es que tanto internamente como exteriormente, es decir, la capacidad para servir al Señor, como también esa compañía interna, todo creyente ha recibido cuando recibe la salvación. Tanto internamente como externamente, el Señor le brinda su Espíritu Santo. Tanto dentro como fuera. Es decir, internamente está la compañía del Señor presente, y también externamente le habilita, le capacita para llevar a cabo el ministerio del Señor de anunciar su evangelio. Por eso, este Espíritu Santo es lo que a todo creyente de manera natural debe dirigir, ¿verdad? Un creyente entonces que ha recibido la salvación, ya el Señor le ha dado toda la condición para andar y para seguir la voluntad del Señor. Por eso dice Romanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos. Así el Señor es quien a cada uno nos acompaña en nuestro interior, también en nuestro exterior.
No hay un espíritu diferente al del pastor Oxopar, al de Martín Lutero, al de Hudson Taylor, al de Pablo. El espíritu que él recibió no es diferente o más grandioso que el que nosotros hemos recibido. Ya tenemos toda la condición, pero ya nosotros quienes hemos recibido ese espíritu, esa condición, debemos saber, y ahora es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. No desaparece la carne. Soy salvo, tengo el Espíritu Santo, pero también está presente la carne. O sea, mi cuerpo, mi yo sigue presente. Y según la Biblia, todo lo que pertenece a mi yo es contrario a la voluntad del Señor. Todo lo que pertenece a mi cuerpo, a mis sentidos, a mi voluntad, nunca se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice. Entonces nos enfrentamos ante esa circunstancia. Todo aquel que ha recibido la salvación ya tiene el Espíritu Santo en su vida, pero también tiene su yo, a su propio ser. Entonces nosotros, debido a que ignoramos eso, por eso, sin darnos cuenta, siendo salvos, sí, he recibido el Evangelio y estoy muy emocionado, pero no deja de ser simplemente mi yo, o sea, mi emoción. Y pasando tiempo, esa emoción se viene abajo, se acaba, se desanima. ¿Por qué? Porque es parte de lo mío y lo mío nunca puede agradar a Dios. O sea, no en nuestro caminar, no nos damos cuenta de quién está actuando en mí. Tengo ese Espíritu Santo que sin duda Él cumple la voluntad de Dios, Él va a cumplir la voluntad de Dios, Él está cumpliendo la voluntad de Dios, pero por otro lado, el Señor nos hace entender y en nuestra vida empieza a haber una verdadera acción del Espíritu Santo cuando empezamos a descubrir quién es ese yo que está conmigo. Hace poco fuimos empezamos a ir a un anexo para compartir la palabra. Pero a mí me causaba mucho interés lo que la persona directiva o encargada de este anexo me comentaba, ¿no? Me decía, yo viví, probé muchas drogas, pero ahora digo, viendo cómo lo que ahora las drogas hacen, de veras digo, no quiero ni probarlas, no quiero ni tocarlas, y ni quiero que mi hijo, porque de veras viendo el daño que ahora está haciendo tan rápido el fentanilo y otra cosa que nos decía ella, a los jóvenes, los está destruyendo mentalmente, o sea, los está haciendo, ya no se recuperan.
cuando ella decía eso, viendo ahora, viendo las consecuencias del consumo de eso, mira, yo por eso, viendo, no quiero que eso suceda a mi hijo. No quiero eso. Hace poco, el pastor Pablo Shin comentaba de que los judíos, a los jóvenes judíos, se les da como una enseñanza el ir por lo menos una vez a los campos de concentración de Auschwitz, de Polonia, en donde murieron millones de judíos. Los judíos de la nueva generación no conocen el pasado que sus hijos, o sea, que sus padres o abuelos vivieron. Por eso ellos viven descuidados o viven indiferentes. Pero la escuela de Israel les impone, tienen que visitar por lo menos una vez, como parte de la enseñanza educativa, tienen que ir a ver, o sea, a hacer un recorrido a los campos de concentración. Cuando ellos hacen ese recorrido, su punto de vista cambia. Porque ellos se dan cuenta, ¿verdad? Ellos descubren los horrores, la consecuencia de la guerra, y dice que se vuelven ellos más nacionalistas. Ellos llegan a amar a su patria, a vivir por su patria. Por eso se ayudan entre ellos. Se vuelven unidos a raíz de esa impresión tan fuerte. ¿Acaso esto pasó con nuestra nación? O sea, pudimos ser destruidos. Les fomenta. Somos una raza, somos un pueblo, somos una nación, somos una familia. Nosotros, por desconocer a mi yo, hermano, soy salvo, tengo el Espíritu Santo, pero por desconocer a ese yo que me acompaña, ese yo que me va a llevar a una consecuencia trágica, por eso lo amo tanto, convivo tanto, lo estimo tanto, no siento necesidad de rechazarlo. Por eso, siendo salvo, vivo confiando en mí mismo, porque no conozco la consecuencia de querer a ese yo que tengo. Pero una de las obras que el Señor hace después de que una persona recibe la salvación, precisamente es empezar a abrir los ojos para enseñarle quién soy yo. Una de las obras que el Señor hará en la vida de cada uno de nosotros, y usted mismo lo va a poder comprobar, es: Señor, soy tan desconfiable. Porque una vez que una persona descubre quién es, ¿verdad? El vivir por mi propia manera, el hacer con mi propia voluntad las cosas. Una vez que una persona entiende el resultado de seguir su propia voluntad y hacer las cosas con su propia fuerza, verá tan malo, tan corrompido, tan caótico es vivir así. Vemos una diferencia entre un adulto y un joven. Un joven dice: déjame vivir mi vida. Tú ya viviste tu vida. Pero el padre: hijo, yo ya pasé por eso. Por eso te digo. Pero el hijo:
duerme. El hijo porque no sabe lo que representa confiarse en sí mismo. Por eso se siente autosuficiente, se siente con esa posibilidad de ignorar. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a ver, por favor, en el libro de Romanos. Veamos, por favor, Romanos capítulo 8. Vamos a ver, por favor, Romanos capítulo 8. Sí, aquí ustedes también en la pantalla pueden ver los versos, pero de preferencia, ¿verdad? Ustedes en su Biblia, buscando con su Biblia. Romanos 8, verso. Vamos a leer verso 6. Leamos juntos, por favor, hermanos. Vamos a leer todos juntos, por favor. Todos a una voz. Leamos Romanos 8:3, ¿de acuerdo? Vamos a leer Romanos 8:3 todos a una voz. 8:3. Sí, Romanos capítulo 8, verso 3. Leamos todos juntos a una voz, ¿de acuerdo? Romanos 8:6, Romanos 8:6. Vamos a leer todos juntos. Si están atentos los de transmisión, de staff, estoy probando. Muy bien. 8:6. Ok, perfecto. Leamos juntos. 1, 2, 3. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Antier me invitaron a cenar. Entonces, ya estoy procurando no cenar en la noche porque ya es diferente que cuando era joven de 25 años. Antes, a esa edad, de veras, 25 tacos sin problema me echaba, ¿no? Y aparte 2 cocas y un sin problema. Y luego dormía y todavía me quedaba con hambre, imagínense, ¿no? Y hasta me decían, ¿se te va por las patas o por dónde se va? Porque casi siempre mi complexión fue así. Así como que de repente sí me ha salido, ¿no? La papada y todo eso, ¿verdad? Pero normalmente he sido así, así mi complexión no es tan obesa. Pero ya a estas alturas, no soy muy grande, no ha pasado mucho, pero a estas alturas ya el cuerpo ya no es lo mismo. Y ya como un poquito de más y me estoy ahogando en la noche. Entonces, a veces me ha pasado que mi esposa me tiene que, bueno, ella me considera, ¿verdad? Y me pone unas almohadas. Casi tengo que dormir sentado. Es un poquito, pues, difícil. A eso los jóvenes que ahora veo que comen y en la noche, ¿verdad? Bueno, eso les espera. A eso van. No sé, los demás, hermano Eliseo, ¿usted sí? ¿Aguanta bien en la noche? Ay, Dios mío, qué pena. Hermano David, ¿también? Ya no. Bueno, hermano, me entiende. Bueno, entonces me invitaron. Y yo dije, no, pues nada más, o sea, por acompañar a los hermanos, ¿no? Nada más, pues bueno, ¿qué hay? No, pues hay molotes. Bueno, a ver, un molote me como, uno no. Pido una orden, ¿no? Y me como uno y lo demás lo comparto. Pues bueno, terminé comiéndome todos los molotes, la orden y también los de Noé. Ay, Señor. Y luego aparte, hay plátano. Ay, pues écheme uno también. Ya, ni modo, pues ya qué, ya estoy aquí, ¿verdad? Y ya, cuando vi la hora, las 11. Dios mío. Ay, entonces me pongo a caminar, a dar vueltas así, ¿verdad? Pero no, ya no trabaja igual mi estómago. Y después estaba, ay, ¿por qué comí? Ay, ¿por qué comí tanto? Ay, no debía haber comido. Estaba dándome golpes, ¿por qué? Pecador, pecador. Ayer, los jóvenes compraron, ¿no? Carne al pastor. Sí, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero pensando en el culto de hoy, Señor, ¿por qué son así, hombre?
Entonces ya, la verdad, veía y daba vueltas, pero no, dije, no, si no, mañana voy a estar muy mal, no comí de veras, no comí. Eso me hizo pensar. A eso estamos nosotros expuestos. Eso vamos a ver hasta que muramos. Este cuerpo siempre va a buscar su placer. No piense que yo ya soy salvo, entonces yo ya no tengo pensamientos, yo ya no tengo deseos. Hasta que muramos, mientras tengamos este cuerpo, siempre habrá esos deseos. Primero, busca su sustento. Segundo, busca reproducción. Tercero, busca la defensa, cuidarse a sí mismo. Eso es la carne. Siempre busca comer. Muchas veces por ese motivo la Biblia dice que hubo problemas, incluso en la iglesia. Dice que muchos se comían, ignoraban a los otros, o hasta incluso se emborrachaban. Ahí dice la Biblia que eso sucedía por causa de la comida. Y luego también la Biblia menciona cómo muchos hermanos caían en fornicación, siendo hermanos salvos. Eso pasaba sobre todo en la iglesia de Corintios. Porque la carne no ha desaparecido. Usted es salvo, tiene el Espíritu Santo, pero también está la carne. Pero aquí el problema, hermanos, es que mientras nosotros desconocemos quién es, vamos a convivir. Y vamos a seguir su indicación y vamos a estar en ese camino de él. O sea, en nuestra vida se va a manifestar esa vida carnal, mientras yo no conozco lo que representa. Porque, veamos aquí, fíjese cómo es en el libro de Gálatas. Vamos a ver Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 3. Gálatas 3, verso 3. ¿Sí? Gálatas 3, verso 3. ¿Ya tenemos? Dice así, fíjese usted. Gálatas 3, 3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjese que entonces, cuando habla de la carne, no solo se refiere a adulterio, fornicación, avaricia, inmundicia, herejías, borracheras, orgías. Lo que habla Gálatas capítulo 5, no solo se refiere a lo negativo, sino cuando habla de la carne, incluye también mi esfuerzo. Es decir, todo lo que proviene de mí. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne, es decir, aquel creyente que quiere perfeccionarse por sí mismo. Siendo creyente, pero se desvió y empezó por su esfuerzo a querer mejorarse, a querer remendar, a querer purificarse, a querer perfeccionarse por su propio esfuerzo. Eso es, así empieza la carne.
Él recibió la gracia, pero en un momento él se sintió que es su deber el tratar y que él puede. Y es ahí donde empieza, ¿verdad? Empieza procurando. Ahora sí yo voy a llevar una vida de cristiano. Voy a esforzarme, voy a tratar. Fíjese, empieza así. Voy a tratar, voy a predicar, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia. Empieza así, pero no deja de ser su ánimo, su deseo. Empieza así, pero tarde o temprano termina adulterio, fornicación, mordiéndose, comiéndose. Tarde o temprano la carne termina así porque es carne. O sea, nosotros pensamos, ¿verdad?, que la carne es solo lo negativo. No, la carne es también lo positivo nuestro. Esa es la carne. Por eso desconocemos lo que es la carne. Pero la carne también implica cuando yo vivo por mi propio esfuerzo. Y termina los judíos, ¿no? ¿Cómo ellos? Irreprensibles, Señor, yo diezmo, oro, ofrendo. ¿Y cómo terminaron? Matando a Cristo. Somos anticristos realmente nosotros. Por eso, Dios precisamente dijo, no quiero nada de la carne. Porque la carne es carne. La carne es carne. Parece bien, ahorita muy bonita, muy noble, inocente. Pero es carne. Va a terminar oponiéndose. Va a terminar sacando las uñas. La carne no simplemente lo negativo, también es esa parte buena, noble de nosotros, pero sin Dios. Entonces, esas dos fuerzas conviven en nosotros. El Espíritu Santo que quiere trabajar, del cual ya todos nosotros hemos sido llenos, tanto internamente como exteriormente. Ya el Señor nos capacitó para llevar a cabo su obra, y también para que Él viva dentro de nosotros cada día. Pero hay una cosa que el Señor desea hacer. Y mientras estamos en ese desconocimiento, ¿cómo vivimos? Veamos, por favor, Colosenses 2. Colosenses 2, verso 21. Colosenses capítulo 2, verso 21. ¿Sí? Vivimos así. Verso 21, vea. Tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ese cristiano vive así. No gusta, no debo manejar, esto no me debe gustar, no debo tocar, no debo hacer tal cosa. Porque ya está en la carne, desconoce que está viviendo por la carne, en donde solamente se aplica su yo. O sea, él hace las cosas por sí mismo. ¿Y cómo va a terminar? De lo más sucio. Empezó bonito, pero no deja de ser la carne. La carne incluso quiere agradar a Dios. Quiere agradar a Dios. Por eso el Señor nos hace identificar. ¿Sabes? La carne parece bonita, pero no es así. La carne, o sea, lo que somos nosotros, nuestro ser, ya Dios le dio el veredicto. La única forma de liberarnos de ella es que muera.
Dios no espera remendar. Dios no espera cambiar yo fui así, ya no voy a ser así. Dios no quiere remendar nuestra carne, nuestros deseos. Dios ya la desahució. Es por eso, ¿verdad?, que siendo los que tenemos el Espíritu Santo, todos los días necesitamos volver a la cruz. Bien. Hoy leímos entonces en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos ahí, por favor, ya que hemos un poquito dado este contexto, ¿sí? Ahora sí vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a meditar. Primera de Corintios, ay Dios mío, ¿por qué estoy con Corintios? Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a meditar juntos. Por esta historia, hermanos, yo quiero que podamos, de verdad es una ilustración perfecta de lo que somos. Abigail, ¿quién es Abigail? Usted. Soy yo, somos nosotros, ¿de acuerdo? No es Abigail, es usted. Usted es Abigail, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Somos Abigail aquí en esta historia. ¿Quién es Nabal? Nabal es la carne. Nabal es lo natural, lo humano, natural. Mis maneras, mis métodos, ¿verdad? Pero mientras dice aquí Nabal, o sea, es un matrimonio, Nabal y Abigail. Están casados y Abigail aquí, ¿cuánto tiempo habrá convivido con Nabal? ¿Ella siente incomodidad de Nabal? ¿Ella siente que va a ocurrir la desgracia si sigue viviendo con Nabal? ¿Qué les parece? ¿Se siente ella mal por vivir con Nabal? ¿Cómo piensan ustedes, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Se siente mal Abigail por vivir con Nabal antes de conocerlo? A veces algún hermano dice, supongamos, ¿no?, que pasara así, oiga, pastor, contraté a un empleado, pero este empleado me está dando problemas, pero lo tengo aquí para compartir el evangelio. ¿Cómo hago? Yo le digo, hermano, córralo. Córralo. Pero si escucha el evangelio cambia. No. Córralo. Esa persona ya fue así, creo que será así siempre. Córralo. Por no conocernos, va a cambiar. Va a cambiar. Tal vez ahorita no quiera servir a Dios, pero sí va a querer. No va a cambiar. Nabal tiene un lado muy bueno. Por eso Abigail no se da cuenta. Nabal consiente a Abigail. La consiente, la procura, le da todo lo que ella quiere. Por eso ella no se siente mal de tenerlo como su esposo. Por eso, hasta aquí, mientras ella está conviviendo con él, ni siquiera ella piensa en dejar a esa persona, ¿no? Así nosotros, por no saber, ¿verdad?, lo que es mi yo, por eso le escucho, lo estimo, lo sigo. Mis maneras, mis métodos, confío en ellos. Hago a mi manera las cosas. Pero
¿qué resultados me van a dar? Entonces es aquí esta historia que David llama un día, bueno, va a la casa de Nabal y dice que David representa Jesucristo. Entonces David durante mucho tiempo cuidó la casa de Nabal, los guardó del peligro. Pero Nabal ni siquiera se dio cuenta de eso. Porque Nabal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Aunque David lo cuidó, aunque David lo procuró. Pero Nabal, cuando David mandó a unos embajadores, oye, Nabal, te estuvimos cuidando el tiempo que estuvieron tus esquiladores cortando la lana de las ovejas, estuvimos aquí cuidándote para evitar que hubiera algún robo, aquí te protegimos. Pero Nabal, ¿qué dice? Veamos, por favor. Vamos a ver en el capítulo 25, en el verso vamos a ver en el verso 10. Vamos a ver capítulo 25, verso 10. Veamos, por favor. Esto es Nabal. Dice así Nabal. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Este es Nabal. También, él no quiere agradar a Dios, ni puede agradar a Dios. Eso está presente en todos nosotros. No va a cambiar. No va a cambiar. Hay que predicarle para cambiar. No va a cambiar. Y vamos a esperar un poquito más. No va a cambiar. Necesita morir. No va a cambiar. Dios dice, no quiero remendarte. Lo que es carne, carne es. Necesita renacer, dice Dios. La carne, carne es. No espero nada de ella. No va a cambiar. ¿Ven ustedes? Así Nabal, recibiendo mucho favor de David. Pero él no quiere, él ni le importa lo que haya hecho, no me interesa. Ese es mi yo. No se sujeta a la ley de Dios. No puede agradar a Dios. Entonces David, ¿qué dijo? Pero fíjense, aquí el punto es Abigail. Abigail, hasta aquí, ella no conoce la consecuencia de vivir con Nabal. Hasta que ella no conoce, hasta que sus siervos le dicen, a Abigail le platican, oiga, mi señora, vinieron los criados de David y le pidieron a David esto, pero Nabal lo rechazó, Nabal los ignoró. Entonces ahora David decidió destruir toda la casa. Entonces ahí es cuando Abigail reacciona. Y por primera vez ella se da cuenta quién es aquel esposo amado que tanto supuestamente la quería. Ella entiende, él es Nabal. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién soy yo? Me lleva a entender. Soy desconfiable. No puedo confiar en mí mismo.
Esa es la obra del Espíritu Santo que hacen sus amados hijos. No puedo confiar en mí mismo. Dice, vean ustedes cómo pasa así. Dice, en el capítulo mismo 25, vamos a ver, en el verso 25, vean, vamos a ver cómo Abigail descubre quién es Nabal. Dice, 25, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal. ¿Qué no era su esposo amado? ¿Qué no era aquella persona en la que tanto confió, tanto se apoyó? ¿Cambió de repente? Ahora ella descubre. ¿Y cómo dice? ¿Cómo se expresa? No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de ese hombre, ese. ¿Cómo ese? Así. Esto habla de un creyente que descubre. Ese es el resultado de seguirme a mí mismo, de confiar en mí mismo. Ese hombre perverso. Ese ser perverso, desconfiable. Dice, porque conforme a su nombre así es él se llama Nabal. ¿Qué significa Nabal? Insensato. El Espíritu Santo nos hace entender cuán vil somos. Ya hemos sido limpios del pecado. Y el Señor nos ha llenado con su Espíritu Santo. Pero otra enseñanza que el Señor hace en nuestras vidas es, ¿por qué no debes confiar en ti mismo? Porque esto eres. Nabal. No busca a Dios. Tu buen corazón estorba para la obra del Señor. Voy a servir al Señor. Aborrezco eso. Es un lado eso. Solo debe ser lo que venga del mismo Dios. Lo que venga del mismo Señor. No quiero nada de tu buen corazón. Porque tarde o temprano te vas a cansar. Después eso se va a convertir en pasiones vergonzosas. Va a terminar como Pablo. No quería hacer el bien y terminé codiciando. Va a terminar así. La carne es así. No quiero que confíes en ti mismo. Quiero que entiendas quién es Nabal. Somos desconfiables. Por primera vez ella, Nabal es insensato. ¿Pero qué hizo ella para deshacerse de él? Nada. Solamente lo que hizo ella es esto. Veamos. Vamos a ver el capítulo 25, en el verso 34. Vea usted. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Vea usted, ¿qué pasó? Que si no te hubieres dado prisa en venir a mi encuentro, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro. Señor, soy desconfiable. Por eso, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu voluntad? Señor, hasta ahora yo he creído en mis sentidos, en mis pensamientos, pero el resultado ha sido muerte. Ahora yo entiendo que la carne no solamente es lo malo, también es buenas cosas. Es engañosa. Por eso, Señor,
aunque yo tengo este sentir, aunque yo tengo este plan. ¿Qué dices tú? ¿Qué dijo? Bien has hecho. Si no te hubieras dado prisa en venir a mí, a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y después, hermanos, o sea, fíjense, después de que Abigail ella no intentó pelear contra Nabal. Solamente lo que hizo Abigail fue darse cuenta quién es Nabal, y después, ¿qué hizo? Buscó a David. Porque saben, ya el Señor nos dio todas las condiciones para que nosotros nos presentemos como instrumentos de justicia delante del Señor. Entonces, ya realmente nosotros somos salvos, pero en la experiencia nosotros descubrimos quiénes somos y también entendemos la importancia de la cruz. ¿Cuál es la manera en la que Nabal aquí pudo solucionarse? Dios no cambió a Nabal. ¿Qué pasó? Veamos, por favor. Vamos a ver aquí en el verso 39. ¿Qué dice? Vamos a ver 37 y 38. ¿Sí? Capítulo de 1 Samuel 25, verso 37 y 38 dice: pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. O sea, ella misma no luchó con Nabal, sino primeramente ella descubrió cuán desconfiable es mi yo. Y después, cuando ella se dirigió a David, ¿quién se encargó de eliminar a Nabal? Dios mismo. Dios mismo se encargó de eliminar a Nabal. Ella no luchó contra Nabal. De la misma manera, vamos a ver en el libro de Romanos, por favor. Vamos a leer Romanos y ya solo 2 textos más y vamos a terminar. Romanos capítulo 8. Vamos a leer, por favor, hermanos, en el verso capítulo 8, verso 11. ¿Sí? Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No tengo yo que luchar contra mi ser, contra mi persona. Simplemente cuando dice aquí por el espíritu. O sea, cada día, precisamente por conocer, por la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros, ¿quién soy yo? Soy desconfiable. ¿A dónde me ha llevado mis sentidos, mis juicios? ¿Cuál es el resultado de haber vivido conforme a ello? Pero una vez que encontramos eso, volvemos nuestro corazón al Espíritu. O sea, sí, Señor, pero ¿tú qué dices? En el caso de Abigail, siendo así, estando Nabal con ella, pero ella fue a David, se humilló delante de David, y después, ¿quién se encargó de resolver esa situación con Nabal? El Señor, Dios mismo. Después,
Abigail se unió a David. De la misma manera, el Señor así en nuestras vidas ya nos hace en principio entender lo desconfiable que es nuestro ser y después nos dice así: si vivís conforme a la carne, viviréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso, cada día nosotros, cuando volvemos a la palabra, cuando volvemos a la voluntad del Señor, podemos despejarnos de nuestros deseos, podemos despejarnos de nuestras obras de la carne que siempre se activan en nuestras vidas. Mientras nosotros tengamos esa práctica, entendamos de esa manera, entonces podemos no solamente saber, sí, el Señor me ha salvado, sino también en nuestra vida misma. El Señor, cómo me da la fuerza también, cómo el Señor nos utiliza como instrumentos de justicia para llevar a cabo su trabajo. Usted puede ser un instrumento de la carne, de todas maneras muere, pero usted, siendo un instrumento de justicia que en la cruz se niega a sí mismo, entonces gran fruto y también gran trabajo el Señor hará. Ese es su propósito. Y así como dice aquí, vamos a terminar, y dice aquí mismo, Romanos capítulo 8, verso 14. Vamos a leer todos juntos, por favor. Vamos a leer todos juntos el verso 14 de Romanos 8. Dice así, Romanos 8, verso 14. Vamos a leer todos juntos, por favor. Romanos 8, 14, a las 3. Leamos 1, 2, 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, paz del Espíritu Santo. Cada uno descubriendo lo abominable que es mi ser, lo abominable que es Nabal. Vayamos, humillemos nuestro corazón a la voluntad del Señor, siendo guiados por su voluntad, siendo guiados por su propósito. Entonces, una vida donde muchos frutos de justicia. Si de por sí, ¿verdad?, los frutos de la carne ya en nosotros han sido muy latentes, pero el Señor no nos ha dado el renacimiento para seguir así, sino para que los frutos de justicia. Entonces, una vida por medio de la cual mucha obra del Señor se manifieste. Esa es la vida que el Señor nos permite, y a través de esta historia de Nabal, de Abigail, podemos entender. Abigail humillándose delante de David, ¿quién se encargó de trabajar en ella, después hacerle un instrumento de la obra del Señor? Fue el mismo Señor. De la misma manera, en cada uno de nosotros, este testimonio y esta experiencia de Abigail, vivamos también. Vamos a terminar hasta aquí.